Mira, voy a ser sincero, este vídeo me hace muchísima ilusión. ¿Que no tiene mucho sentido subirlo en junio? Pues sí. ¿Que tendría mucho más sentido hacerlo en otro momento del año como febrero? Pues también. Pero mira, estoy en una situación emocional, personal y vital, y bueno, al final es mi canal y sinceramente creo que por respeto a mí y por el momento vital en el que estoy, quería hacer este vídeo. Hoy vamos a hablar de un concepto que en sí no es plenamente filosófico, es un término que ha sido desarrollado en muchísimas disciplinas diferentes. Pero también es cierto que ha tenido ciertas apariciones en la historia de la filosofía que me parecen muy interesantes. Hoy vamos a hablar de la noción del amor. Sí, por eso me he puesto camisa en este vídeo y chaleco, la verdad. Así que vayamos preparándonos un buen café porque este vídeo va para largo. Antes de nada, mil gracias por seguir por aquí porque no sabéis lo brutal que es ver que cada vez hay más visitas en los vídeos. Si queréis seguir apoyándome, simplemente vuelvo a pediros que le deis un me gusta y dejéis un comentario porque eso va a ayudar muchísimo a que el vídeo llegue a más gente. Y ahora sí, voy a por mi café. Es cierto que el concepto de amor no es un concepto plenamente transversal dentro de la historia de la filosofía, pero sí ha ido apareciendo con cierta asiduidad. También es cierto que su importancia dentro del pensamiento de cada autor va a ir variando dependiendo del ejemplo. Y ahora hemos de hacernos la típica pregunta: ¿qué es el amor? Y como siempre vamos a dar la típica respuesta. En filosofía va a depender mucho del autor, incluso de su etapa. Podríamos tratar de definir el amor de una forma en general. Al final el amor es una relación interpersonal en la que se busca algo, reconocimiento, valor, afecto. Ahí dependerá un poco del tipo, pero también es cierto que este tipo de relación va a ir siempre un poco más allá del mero interés personal, aunque vamos, esta definición al final queda bastante vaga y no tiene mucho sentido práctico. Por lo que a continuación lo que voy a hacer es tratar de explicar qué voy a hacer en este vídeo para que veamos cómo vamos a trabajar con el concepto del amor. Como hemos dicho, el amor ha aparecido más o menos a lo largo de la historia de la filosofía con bastante asiduidad, hecho bastante chulo. Por este vídeo, que ya en sí va a ser bastante largo, lo vamos a dividir en 3 etapas donde vamos a dar algunos de los ejemplos más importantes dentro de cada periodo. En la primera etapa lo que hablaremos será de la noción de amor más clásica, y en el sentido de clásico lo que estoy diciendo es que vamos a delimitar las concepciones del amor que se dan desde la antigua Grecia hasta el Renacimiento. Así vamos a ver 3 grandes ejemplos donde se desarrolla el amor. Estos son Platón, Agustín de Hipona y Marsilio Ficino. Tras ello, en la parte intermedia del vídeo, que estará dividida en 2 partes, lo que vamos a ver es sobre todo las concepciones modernas del amor y las concepciones casi contemporáneas del amor, es decir, aquellas que se dieron durante el siglo XIX, que es un siglo puente entre la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Así veremos las concepciones de Kant, Rousseau, Schopenhauer, Nietzsche y Soren Kierkegaard. Y por último lo que vamos a hacer es centrarnos ya en algunos ejemplos de postura sobre el amor de la plena contemporaneidad, es decir, del siglo XX y XXI, no hace mucho tiempo, vaya. Así veremos las propuestas de Simone de Beauvoir, Erich Fromm, Emmanuel Levinas o Alain Badiou. Y ahora sí, vamos a ello, que tenemos faena. Como siempre, cuando analizamos la historia de un concepto, hemos de retrotraernos al principio, y en este caso, el principio del concepto de amor se encuentra directamente en Grecia. Sí, soy muy pesado con la filosofía griega, ya lo sé, lo siento, intento trabajarlo. Pero bueno, como es normal, cuando hablamos de este periodo nos encontramos con la imagen de 2 autores que siempre se suele repetir, Platón y Aristóteles. Aunque en este vídeo el protagonista evidentemente va a ser Platón. Antes de que los aristotélicos se me echen encima, lo siento, pero he de deciros que en este caso hay razones objetivas que sustentan mi decisión. En muchos otros casos no, lo siento mucho, a veces elijo a Platón porque simplemente soy fan de ese señor, la verdad. Lo que vemos es que Platón, por un lado, habla sobre todo del amor en sentido del eros. El amor en el que se centra Platón siempre va a ser el amor romántico. No obstante, el concepto que personaliza la forma de amor en la que se centra Aristóteles es el concepto de filía, es decir, el amor como amistad. Y aunque es cierto que el concepto de filía va a aparecer en el vídeo en otro autor, en el caso de Aristóteles, como solo se centra en ese tipo de amor, es decir, en la amistad, he pensado que es mejor centrarme en Platón. Otra razón también por la que escojo a Platón es que este autor tiene una línea de sucesores bastante interesante en el tema del amor. Y esta línea de influencias tiene mucha importancia porque luego va a aparecer también en autores posteriores. Esta vez de verdad, vuelvo a repetir, no es porque me guste más Platón que Aristóteles, simplemente es porque por razones del vídeo tengo que tirar por ahí. Si no, tendría que meter a infinidad de autores más y este vídeo acabaría mañana. Aunque es cierto que la filía de Aristóteles es un concepto chulísimo que se trabaja sobre todo al final de la Ética Nicómaco. Si queréis ver un poquito de ese tema, ved esa obra. Vale, prometo que no voy a enrollarme mucho hablando de Platón. Bueno, luego voy a hacer lo que me dé la gana, pero well, al menos intentar no fliparme. La concepción del amor de este autor es bastante importante. Es más, es el tema central de uno de sus diálogos más reconocidos, El banquete. Pero además, gracias al pensamiento platónico, hemos encontrado una noción que se utiliza muchísimo en nuestro lenguaje cotidiano, el amor platónico. Aunque este concepto ha sufrido muchísimos cambios semánticos, pero no soy yo el adecuado para hablar de estos temas. En resumidas cuentas, lo que comenta Platón es que el amor es un camino de purificación y elevación del alma. Para que nos entendamos, en El banquete se presenta
presenta una argumentación en el que el amor es un camino que el alma va recorriendo. Así este proceso va a tener diferentes etapas dependiendo del objeto al que se sienta amor. Pero además hemos de comentar una cosa, el amor en Platón está fuertemente relacionado con la belleza. Al final sentimos amor por cosas bellas. Bueno, más o menos, esto es una simplificación, el banquete es mucho más complejo, así que si queréis completar esta información, hedlo. La primera de las etapas que nos presenta Platón es el amor a un cuerpo bello, es el amor corpóreo, un amor que está muy relacionado con lo carnal. Y sí, es un amor que a Platón evidentemente no le gusta demasiado. Y así, de esta primera etapa pasamos a una segunda etapa un poco más general y abstracta, pues del amor a un cuerpo pasaríamos al amor a todos los cuerpos. Vamos viendo lo que va haciendo Platón aquí. Y después de amar todos los cuerpos, lo que será amar las almas bellas. Poco a poco, Platón va generando una mayor abstracción. Después encontramos etapas como el amor por las leyes o el amor al conocimiento. Pero lo que nos interesa aquí es la etapa final, el amor por la idea de belleza. Es decir, el amor a la idea que se aplica a todas las cosas bellas, independientemente de lo que sea esa cosa. La mayor generalización de la belleza. Pero lo que tenemos que entender es que para Platón, el amor se entiende como un camino de purificación, de elevación del alma. Pues el alma cuando se enamora va elevándose poco a poco buscando cosas más perfectas, llegando hasta la idea de belleza. Con ello, el amor es un camino que nos permite acceder al mundo de las ideas, el mundo en el que se encuentran las esencias perfectas y eternas de las cosas del mundo sensible. Para entender esto habría que entender la metafísica platónica, y es un tema bastante complejo que si entro en este vídeo no acabamos hoy. Pero por otra parte, habiéndonos quedado con esta tesis, hemos de decir que el amor no solo aparece en el banquete, sino también aparece en el Fedro. Y en el Fedro, aunque se dicen cosas bastante parecidas al banquete, también se le da un carácter un poco diferente al amor. El amor ya no se entiende solo como un camino de purificación, sino como una locura, como una especie de manía. Manía en sentido etimológico griego. No sé para qué he dicho esto, a lo mejor os confundo, lo siento. No obstante, en esta obra ya no se habla del amor en un sentido ontológico, sino que se habla en un sentido también epistemológico, pues se genera una relación del amor con la reencarnación del alma o con la anamnesis o recuerdo, un concepto que también es chulísimo. Si queréis un vídeo, dejadlo aquí abajo. Pero en esencia, aunque la concepción del amor es un poco diferente, siempre se nos dice un poco lo mismo. El amor se convierte en el medio para acceder a las ideas, independientemente de que se entienda como un camino de purificación o como una locura. No obstante, para que entendamos un poco lo que se dice en el Fedro, lo que se nos está mencionando es que el alma se reencarna en el cuerpo, y en este momento, cuando el alma entra en un cuerpo, se olvida de las ideas que ha conocido. El proceso de reencarnación del alma es un ciclo en el que el alma va del mundo de las ideas al mundo sensible. Con ello, cuando el alma se encierra en un cuerpo, olvida las ideas que ha conocido previamente. No obstante, Platón en este punto lo que nos dice es que cuando el alma se enamora de otra alma, puede volver a recordar las ideas. Es un pasaje precioso dentro de la filosofía platónica, la verdad. Así estamos demostrando lo que hemos comentado, tanto en el banquete como en el Fedro, el amor siempre es el vehículo para que el alma pueda reencontrarse con el mundo de las ideas, independientemente de la forma. No obstante, hemos de mencionar también que aquí Platón hace una cosa bastante interesante. Platón siempre va a valorar el amor de un alma hacia otra, es decir, el amor hacia lo inteligible. No obstante, desprecia fuertemente el amor hacia lo sensible, es decir, el amor carnal. Sí, en Platón todo adquiere un aire intelectualoide en el que el alma siempre va a estar buscando las ideas y entonces el amor es un medio para conseguirlo. Así lo que tenemos que retenernos a fuego es que para Platón el amor es el vehículo para aproximarse a lo inteligible. Y esta tesis se va a repetir varias veces en el vídeo, ya voy avisando. Y ahora vamos a hablar de uno de los autores medievales que por herencia platónica más ha hablado del amor, Agustín de Hipona. Un autor que lo que va a hacer es fundir la tendencia filosófica con una tendencia totalmente teológica. Como es algo normal, Agustín de Hipona es considerado uno de los padres de la Iglesia católica y uno de los mayores representantes de la patrística medieval. Para Agustín de Hipona, el amor tiene un carácter dual. Hay un amor bueno y un amor malo. Evidentemente, esto es herencia de Platón. ¿Cómo no? Así encontramos dos conceptos que son chulísimos y me parecen que son muy llamativos: la cupiditas y la caritas. Mientras la caritas es el amor ordenado que se centra en el amor a Dios y al prójimo, la cupiditas es el amor desordenado que se centra en uno mismo, en placeres terrenales o en intereses particulares. Vamos, que mientras que para Platón el amor bueno es el amor hacia lo inteligible, para Agustín el amor bueno es el amor que se dirige hacia Dios y con ello hacia el prójimo. Pero San Agustín lo que está diciendo no es que rechace el amor corporal o el amor físico, lo que está diciendo es que el amor ha de estar correctamente ordenado, ha de haber un ordo amoris, un orden del amor, en castellano, vaya. Sí, en este canal nos encanta dar conceptos que nos permitan ser pedantes cada día, no hace falta avisar de esto. Con ello, cuando hablamos del ordo amoris, es que el amor a Dios ha de ser el que ordene todo el resto de amores, todos los tipos de amor. Lo importante aquí es que el amor a la divinidad no puede ser sustituido, es un amor que es necesario para tener una vida buena. Con ello lo que está diciendo es que no puede ser que el amor a tu pareja supere el amor a Dios, siempre tiene que estar primero el amor a Dios y luego el resto de amores.
Para San Agustín, Dios es en sí mismo amor, y con ello, amar a Dios lo que nos va a permitir es elevar nuestra alma y purificarnos también. Aquí volvemos a ver conexiones con el banquete de Platón, y es por ello que el amor más elevado es el amor a Dios. Con lo que hemos de quedarnos de esta parte es que para San Agustín hay dos formas de amar, una correcta y una incorrecta, y esto va a depender siempre del orden. Para San Agustín la cupiditas no es buena porque es una forma desordenada de amor, ya que responde a intereses particulares. Mientras tanto, la caritas es una forma correcta de amar, porque se corresponde con el ordo amoris, es decir, con el orden correcto del amor, poniendo así sobre el resto de amores el amor a Dios. Primero se ha de amar a Dios y luego al resto. Al corresponderse con este ordo amoris, lo que ocurre es que el alma se desarrolla y se eleva, teniendo una vida virtuosa. Con esto dicho, podríamos realmente pasar ya a la modernidad, pero le haríamos un flaco favor a la historia del concepto. Esto se debe a que el primer autor que trabajaría el amor de una forma totalmente sistemática lo encontramos en el Renacimiento. Con ello hemos a hablar de Marsilio Ficino, figura que se encuentra en el centro de un movimiento bastante importante que es el que conocemos como el neoplatonismo. Así Ficino escribirá una obra exclusivamente hablando del amor, conocida como el De Amore. Este lo que dirá es que el amor es la fuerza que une todos los elementos del universo con Dios. Así se ve una interacción entre el concepto de amor y de orden del cosmos. Es algo así como el concepto plotiniano de simpatía cósmica. Me encanta el concepto de simpatía cósmica, siempre me ha hecho muchísima gracia cuando lo he leído, la verdad. Al final, el concepto de simpatía cósmica simplemente se define como aquello que permite las diferentes interrelaciones del universo. Tengo que hablar algún día de Plotino. Y es aquí donde vamos a ver ya diferentes paralelismos con todo lo dicho anteriormente, hecho que nos va a permitir repasar algunas nociones ya vistas y además así meternos un poco más en la teoría de este autor. Para Ficino, el amor es un camino que nos permite acercarnos a Dios, algo bastante similar a lo que vemos en el banquete de Platón. Con ello, aquí también vamos a encontrar etapas. Al igual que Platón, todo inicia con el amor a un cuerpo. Tras él se amará a la belleza de los cuerpos en general y también a la belleza del alma. Pero los siguientes pasos ya nos van a recordar un poquito más a San Agustín. Así, tras amar el alma, amaremos las virtudes, la sabiduría y con ello finalmente amaremos a Dios. Dios con ello se va a identificar directamente con la idea de belleza, cosa que tiene bastante sentido si nos ponemos a plantearnos los pensamientos del Renacimiento y de Marsilio Ficino. Y con ello, al hacer esta identificación de Dios con la belleza, lo que se nos está mostrando es que el amor a Dios es aquel que purifica el alma. En resumidas cuentas, lo que hemos podido ver es que el pensamiento de Marsilio Ficino nos viene muy bien para poder unificar los pensamientos de Platón y San Agustín. Pero además Ficino también añade cosas nuevas, como que el amor es un principio fundamental. Es decir, el amor se va a identificar con el principio de simpatía cósmica de Plotino. Con esto que hemos dicho, no solo hemos visto la teoría de este interesante autor del Renacimiento, sino también un breve repaso de algunas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta de Agustín de Hipona y de Platón. Y con esto ya hemos podido ver cómo se desarrolla el amor en la filosofía clásica, y ahora hemos de adentrarnos en la modernidad. Vamos a ver que el amor se analiza de una forma un poco diferente, pues siempre va a estar ligada a nuestra mente y a nuestra introspección. Se va a ver así cómo el amor afecta a nuestra mente. Con ello, hay autores como Descartes o Spinoza que van a tratar el amor como una afección, como un sentimiento. No vamos a entrar mucho en estos autores porque son autores que al final tocan el amor junto con el resto de emociones. Sería más bien correcto hablar de teorías de la emoción en general, y además te puedo asegurar que no las desarrollan demasiado. También es cierto que encontrar, sobre todo en las primeras etapas de la modernidad, autores que hablen desarrolladamente del amor es bastante complicado, y esto se debe a que en la modernidad se va a generar un proceso de racionalización de las teorías. Lo que quiero decir con esto es que durante las primeras etapas de la filosofía moderna vamos a ver sobre todo un análisis de la razón y del proceso de conocimiento. Así encontramos, por ejemplo, autores empiristas o racionalistas. Es esta la razón también por la que al final hemos decidido no entrar en autores del siglo XVII sobre el amor. Tampoco es que sean muy productivos los argumentos del amor en este momento, vamos. No obstante, la cosa cambia un poco en el siglo XVIII. Un poco, no nos flipemos. Así encontramos dos autores que sí tienen cierta relevancia cuando hablamos de esto. Y estos son autores que ya son plenamente ilustrados. Estamos hablando sobre todo de Kant y de Rousseau. Veamos a ver qué dicen estos dos autores y cómo el uno y el otro se alejan bastante entre sí. ¿Recuerdas lo que hemos dicho antes acerca de los sentimientos? Esto que hemos comentado afectará a uno de los autores que vamos a mencionar en el vídeo, uno de los pináculos de la filosofía moderna, Immanuel Kant. Y esto se debe a que este autor tiene un gran placer por racionalizarlo absolutamente todo. ¿Y qué ocurre? Las emociones no las puedes volver racionales. Así que aquí Kant lo que hace es simplemente o bien pasar de ellas o bien criticarlas un poco. Pero también es verdad que Kant sí que comenta algunas cosas interesantes sobre el amor. Vamos a ir viendo alguna. Lo primero que hemos de mencionar es que en su obra La metafísica de las costumbres, Kant lo que hace es diferenciar entre dos tipos de amor. Con ello, el primero de los amores es el amor patológico. Es aquel amor que está guiado por el sentimiento. ¿Y por qué para Kant es un amor que se considera patológico? Porque este no tiene ningún valor moral. Para Kant, el amor sentimental o el amor romántico depende de lo que sentimos.
queremos, pero no de lo que decidimos. Y este amor está distanciado del otro modelo de amor, el amor práctico. Y este amor se basa directamente en el deber, es un amor que es prácticamente un imperativo categórico. Amar al prójimo no es algo que tenemos que sentir, es algo que tenemos que decidir. ¿Y por qué? Pues simplemente porque es lo correcto. Pero aquí tenemos que generarnos una duda. ¿Cómo podemos generarnos un sentimiento? Es decir, ¿cómo podemos generar el sentimiento para poder así amar al prójimo? Y Kant te dice que tú no puedes generar sentimientos, tú no puedes crear aquello que sientes, lo que sientes simplemente lo vives. No obstante, lo que dice Kant es que lo que podemos hacer es crear actos de amor, actuar como si quisiéramos a los demás. Así, para Kant, el amor verdadero no es el que se siente, pero sí el que se practica. Sí, Kant es un poco rígido, pero bueno, es algo que no nos tendría que sorprender a estas alturas. Ya hablaremos de la ética de Kant en algún otro momento, porque también tiene tela. Sí, tengo paciencia suficiente para leerla, también te digo. Así, para Kant, el amor verdadero es un amor que se decide generar a partir de la creación de actos de amor. Y esto se relaciona mucho con los conceptos de respeto y dignidad. Amar al prójimo implica necesariamente respetarle y mantener intacta su dignidad, pues no lo vas a tratar como un medio para un fin. Para Kant, los seres humanos son fines en sí mismos. Por lo tanto, aquí vemos una relación esencial dentro de lo que luego será su crítica de la razón práctica. Y así, para Kant, aunque suene desalentador, el amor es un sentimiento que se rechaza de una forma categórica. Pero lo importante es actuar como si sintieses amor por el resto. Es decir, decides actuar generando actos de amor. Así, para Kant, el amor verdadero nunca será el que se siente, sino el que decides generar. Vuelvo a repetir yo que esto no se alguien convence, ¿eh? Y así, este amor, en conclusión, es un amor plenamente moral, porque su función fundamental está plenamente relacionada con el respeto y con la dignidad del prójimo. Creo que estás entendiendo por dónde voy. El otro autor que vamos a comentar dentro de la Ilustración es a Rousseau, que es un caso bastante particular dentro de las diferentes explicaciones acerca del amor. Esto se debe a que tampoco es que hayan grandes cantidades de textos donde este autor referencia al amor, pero en los pasajes donde aparece el amor se nos muestra una importancia bastante fundamental de este concepto dentro de su teoría. En este autor se encarna una distinción bastante importante dentro de todas las teorías del amor, el amor de sí y el amor propio. Y esta distinción de amores va a responder directamente a otra distinción muy importante dentro del pensamiento rusoniano, el estado de naturaleza y el estado social. Para que tengamos un poquito de contexto, el estado de naturaleza era el estado en el cual se encontraba el hombre antes de la aparición de la sociedad. Con ello, Rousseau lo que nos dice es que el hombre en su estado de naturaleza era un hombre enteramente bueno y feliz. No obstante, cuando pasamos al estado social del hombre, encontramos un corrompimiento del mismo. Es decir, el mal aparece con la aparición de las sociedades. Más o menos simplemente es un breve resumen. Dale una oportunidad al contrato social, que es la gran obra de Rousseau, y así tendrás un poquito más de contexto. Con ello veamos los dos amores que hemos nombrado anteriormente. El amor de sí es un amor por la propia existencia del individuo, y es el que se da en el estado de naturaleza. Con ello, el individuo lo que hace es tratar de satisfacer sus necesidades de una forma apacible, y además siente empatía por las desgracias del resto. Es decir, el amor de sí es el que hace que busquemos una autoconservación, un bienestar físico y emocional, una tranquilidad interpersonal, y al final, unas relaciones mucho más sanas. No obstante, el amor propio es el que se desarrolla dentro de las sociedades, y se basa en la comparación del sujeto con los otros individuos. Esta comparación tiene el resultado de plantearse quién es mejor o peor en algo. Así, el amor propio lo que desarrolla son envidias y problemas. Y así también se producen numerosas relaciones tóxicas y desiguales. Y aquí es donde viene un poco lo interesante. La aparición del amor propio es lo que va a generar la inmoralidad del ser humano, la caída de la moral. Y es por ello que el amor adquiere un carácter capital dentro de la propia obra de Rousseau, aunque no de una forma totalmente positiva, como hemos visto. Rousseau plantea que el propósito ético del ser humano es volver a recuperar ese amor de sí, es decir, ese amor bueno que nos lleva a tener buenas relaciones interpersonales. No se puede vivir siempre en esa tensión y en ese mundo de los celos. Es así que Rousseau pone la búsqueda de la empatía generada por el amor de sí como algo totalmente necesario en el programa del hombre. Sí que es verdad que he de decir que Rousseau respecto a ese tema me flipa. Buenas chicos, vuelvo a aparecer por aquí porque creo que me he dejado una cosa en el tintero que he de mencionar para que el vídeo tenga un poco más de sentido. Es cierto que hemos comentado que hay dos posturas en la modernidad que son bastante importantes dentro de la teoría del amor. No obstante, hay otra postura que sería con la que acaba la modernidad que también es importante. El tema es que sinceramente trabajando en ella me he cagado vivo y no he sido capaz de desarrollarla. Así como no estoy hablando de la figura del gran idealista alemán Hegel. Sí, como ya parece algo normal en el canal, si puedo evitar tocar a Hegel, mejor. Como siempre, dejaré acá abajo en la descripción del vídeo una pequeña bibliografía de la teoría
teoría del amor de Hegel para que podáis tener un poquito de contexto. No obstante, me parece un tema bastante complicado porque se trabajan dos de sus obras más difíciles, la fenomenología del espíritu y la filosofía del derecho. No obstante, sí que tenemos que comentar que en la filosofía hegeliana el amor es bastante importante, sobre todo dentro del tema de la ética. Para Hegel es la unión de dos libertades diferentes que lo que consiguen es superar lo que él considera como el egoísmo individualista. Así, estos dos entes deciden unirse entre sí para poder superar este egoísmo, y esto se hace de una forma totalmente libre. Vemos aquí ya un cambio bastante radical ante filosofías anteriores, que luego también se va a ver representado en otros autores. Es decir, esta postura filosófica tiene muchísima relevancia en planteamientos de autores posteriores. Así os acabo de presentar simplemente la tesis principal para que la podáis reconocer y para que también la podáis identificar en otros momentos. Lo vais a poder conseguir porque es bastante evidente. No obstante, si queréis tener más información, os recomiendo intentar coger las obras de Hegel y darle una leída, aunque ya voy avisando que fácil no va a ser, a no ser que tengas bastante conocimiento del autor y puedas moverte entre ellas. Yo, desde luego, todavía no lo tengo. Y con este inciso dicho, volvamos al vídeo. Y ahora ha llegado el momento de hablar de un periodo bastante complejo dentro de la historia de la filosofía. Estamos hablando del siglo XIX, que al final es un periodo de cambio entre la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Cada autor coloca autores en moderna y contemporánea aquí como si eso fuera, vamos, un juego. Y en este periodo lo que vemos es la crisis de esa ilustración, de esa sobreracionalización. Y sí, en cierto sentido, de ese carácter plasta de algunos ilustrados. No estoy yo aquí diciendo que Kant sea plasta, bueno, un poco sí. Es por ello que autores de este periodo van a hablar del amor de una forma un poco diferente. Sí se va a empezar a entender el amor como un sentimiento, y además no se va a ver de una forma necesariamente negativa. Un ejemplo de esto es Hegel, quien cree que el amor es un encuentro entre dos entidades libres que al final lo que quieren es generar una unidad mucho más elevada, la familia, superando así el egoísmo. Ya paro, prometo no decir nada más de Hegel, no os preocupéis. Y así en este periodo lo que vamos a ver son tres posturas que son mucho más chulas y que ya van a empezar a acercarse a la actualidad de una forma mucho más directa. Vamos a ver así las posturas de Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche y Soren Kierkegaard. Empecemos así con nuestro autor pesimista favorito. Y mi autor favorito, ¿qué cojones? Tranquilicémonos, era una broma. Lo que vamos a ver en este autor es que el amor va a relacionarse mucho con dos conceptos de voluntad y sufrimiento. Como un poco contexto, en el mundo como voluntad y representación, lo que hace Schopenhauer es decir que la voluntad es la esencia íntima del mundo, es lo que está detrás de todos los sucesos del universo. Con ello, la voluntad de los seres vivos como nosotros lo que nos hace es querer vivir y querer seguir viviendo, tratando de cumplir así todas nuestras necesidades. Con ello, lo que se nos dice en esta gran obra es que el amor al final es una especie de ilusión de la voluntad. El amor romántico es una ilusión que genera la voluntad para engañarnos y así que queramos reproducirnos. Y además, este amor romántico lo que hará es que busquemos ciertas características que sean útiles para nuestra especie. Vamos, se entiende el amor, en definitiva, de una forma absolutamente biologicista. Es por ello que el individuo cree amar por elección, pero en verdad no lo está haciendo, porque lo que está haciendo es sentir algo para así reproducirse. Así, en definitivas cuentas, una cosa súper chula, vamos. Con todo esto, el amor es otro mecanismo más también de generar sufrimiento y dolor. Cuando te rechaza a la persona que amas, sientes dolor. Además, cuando nos encontramos con la persona que amamos y esta se corresponde con nosotros, con el tiempo aparece la monotonía y acabamos desencantándonos. Así Schopenhauer mantiene la tesis de que el amor romántico es otra forma más de hacernos sufrir. Todo muy romántico. Esta perspectiva biologicista es muy interesante porque lo que está haciendo al final es demostrar que el amor es un impulso natural. Y además, gracias a esta, lo que le vemos es una irracionalización del propio amor. El amor ya no está siendo analizado desde la propia razón, sino como un simple impulso. Y esto va a tener bastante repercusión en muchas posturas del siglo XIX, una de ellas la de Nietzsche. Aquí he de decir que Nietzsche genera un gran cambio respecto a Schopenhauer, y mira que muchas veces se les estudia de forma conjunta. Y esto se debe a que, aunque es cierto que Nietzsche hable del amor en términos de voluntad de poder, tampoco es tan destructivo como lo fue su predecesor. Y menos mal, porque si no, qué pereza. Nietzsche hará una fuerte crítica a los amores que encontramos en nuestra tradición. Por ejemplo, criticará muy fuertemente el amor cristiano y servil. Y esto se debe a que el amor cristiano, que se basa en la abnegación, el sacrificio y la compasión, al final lo que hace es delimitar la voluntad del hombre. Por otro lado, también va a criticar ese amor romántico y meloso que también hace que un individuo se subyugue a su relación. Este también es absolutamente debilitante para este autor. Como hemos dicho antes, Nietzsche no simplemente va a criticar por criticar, por suerte va a hacer algo propositivo, porque si no, como hemos dicho, vaya tela. Nietzsche lo que nos dice es que el amor guiado por la voluntad del poder lo que nos va a hacer
hacer es permitirnos crecer, y no solo como individuo, sino también como relación. Es por ello que un amor empoderante y positivo va a hacer que los dos miembros de la pareja traten de reforzarse y empoderarse uno al otro, permitiendo un crecimiento mutuo. Pero es que además Nietzsche considera que el amor es un creador y un generador de vida, hecho también que es necesariamente positivo. Con ello, el amor auténtico nunca va a buscar subyugar a un miembro de esa relación bajo otro, sino va a buscar una complicidad entre los dos miembros. Y lo que estamos diciendo desde el principio es que Nietzsche va a plantear que el amor ha de potenciar los dos miembros de la pareja. Con esto un poco mejor, ¿no? Así Nietzsche ya sí muestra un cambio total a los planteamientos anteriores, que nos demostraban un amor bueno y un amor malo, o una visión mucho más alienante del amor. En el caso de Nietzsche, el amor entendido en términos de voluntad de poder va a ser algo totalmente positivo, no solo para un miembro de la pareja, sino para los dos. Por desgracia, en Nietzsche vemos que el concepto de amor no es un concepto autónomo, es un concepto que se tiene que entender necesariamente en términos de voluntad de poder. Y ahora vamos a hablar de un autor que me hacía una tremenda ilusión tratar en este canal. Y sí, este autor entra perfectamente en este terreno. Este es Søren Kierkegaard, uno de los autores más influyentes dentro de la filosofía del 19, y esto se debe a que se le considera el padre del existencialismo. Sinceramente, este autor muchas veces no se le menciona, se le pasa muy por alto, sobre todo en los estudios académicos, pero es un autor que hay que revalorizarlo porque es una joya. Así, este autor, como hemos dicho, es el primer gran existencialista que vamos a mencionar. Un existencialista un poco cristiano, pero al final existencialista. Así, lo que hará Søren Kierkegaard en su teoría es colocar al individuo en el centro, y sobre todo lo que hará será desracionalizar muchísimas nociones. Pero no solo esto, Kierkegaard es uno de los autores que consideramos autores críticos del siglo XIX, junto con otros como Freud, Marx o Nietzsche. Este autor lo que hará será criticar directamente la filosofía sistemática por considerarla demasiado fría, pero además también tendrá una pugna muy interesante con la Iglesia como institución, y por último cargará duramente con la sociedad burguesa, y también con algo parecido a la sociedad de masas, que eso es otro tema muy interesante, que en el siglo XIX ya se está hablando de esto. Pero además de lo que estamos introduciendo de Søren Kierkegaard, lo más interesante para este vídeo es que el amor ocupa un lugar fundamental dentro de su teoría. No aparece de una forma anecdótica o simplemente se relaciona con otros conceptos, sino que el amor tiene un peso por sí mismo. Así, ha llegado el momento de presentaros el amor de Søren Kierkegaard. Voy a dejar aquí de parecer un fanboy de este autor, porque vaya tela, ¿sabes? También te digo, vergüenza. Lo primero que tenemos que preguntarnos acerca del amor de Søren Kierkegaard es qué entiende este autor como amor. Y así va a delimitar tres tipos de amor, que son bastante importantes y que tienen mucho recorrido histórico. El primero es el eros, el segundo la filia y el tercero el ágape. El eros, por una parte, es el amor erótico o carnal. Es aquel que está basado en la atracción y el deseo y se relaciona directamente con el placer. Y sí, este amor es intenso, pero a su vez es muy efímero. Y una cosa muy interesante es que sentir este amor para Søren Kierkegaard no es algo malo. Simplemente lo que dice es que este amor se debe transformar para que pueda durar. Como hemos dicho, es un amor muy efímero. Luego está la filia, que hemos de recordar que Aristóteles también la definía así: el amor basado en la amistad. Así, este amor se basa en la afinidad entre los individuos, buscando su compañía y manteniendo una relación recíproca. Es más duradero que el eros, pero depende de gustos comunes, de simpatías o de intereses que se mantengan entre los individuos. Y este aspecto es muy importante porque es un amor que no es desinteresado, es decir, depende de algunas cosas. No es un amor independiente por sí mismo. Depende al final de que alguien nos caiga bien y de que se compartan gustos. Y por último nos encontramos con el último tipo de amor y el más importante para Søren Kierkegaard. Este es el ágape, que me parece un nombre chulísimo, la verdad, para un tipo de amor. Este es el que se considera el amor cristiano y es el que se basa en el amor al prójimo. Este al final es una elección, no depende de un estado de ánimo. Uno decide amar al prójimo y por lo tanto es un amor que puede ser verdadero y eterno porque no hay ninguna condición que lo sustente. Simplemente es una elección del individuo el amar al prójimo o no. Y aquí es donde acabamos de caer en el gran punto. Al final, para Søren Kierkegaard, el amor verdadero es aquel que eliges, es el ágape. Un ejemplo bastante clásico cuando hablamos de este tema es el matrimonio. El matrimonio, al final, es una elección entre dos individuos que deciden amarse. No es simplemente un amor carnal o una amistad entre dos individuos, es algo que va más allá. Es una elección que trasciende a todas las condiciones. Pero además, lo que también afirma Søren Kierkegaard es que este amor está sustentado en el amor a Dios. Según este autor, amamos al prójimo porque amamos a Dios. Y aquí Kierkegaard se permite insertar el amor en el resto de sus teorías, pues nos dice que el amor es aquel que nos puede liberar de esa desesperación de la existencia. La desesperación de la existencia aparece cuando uno no puede aceptarse a sí mismo, pero es el amor el que puede curar esta situación. Al final, el amor es el que nos libera de esa desesperación. Vamos, la tesis fundamental que tenemos que recoger de Kierkegaard es que la elección del amor es un antídoto
respecto a la desesperación que produce la existencia. Y esto se relaciona con conceptos tan potentes como el que hemos comentado, la desesperación, pero también la angustia. Pero no voy a entrar en esto de azar porque entonces vamos a enloquecer todos aquí mismo, pero bueno, si queréis que lo comente, de verdad, dejad un comentario y yo compro vuestras órdenes encantado. A mí hablar de Kierkegaard me parece siempre una fantasía, yo estoy dentro. Si dejáis el comentario, no os preocupéis, habrá un vídeo de Kierkegaard. Y ya ha llegado el gran momento de pasar del siglo XIX al siglo XX, entrando en una plena filosofía contemporánea. Y aquí lo que vemos es que el amor ya no solo se desracionaliza, sino que además se problematiza como un concepto bastante complejo. Es por ello que el amor va a adquirir una dimensión existencial, conflictiva y ética, y esto va a marcar todas las concepciones que vamos a comentar después. Hay numerosos autores que han hablado de este tema y vamos a mencionar sobre todo 4 que nos parecen bastante interesantes porque tocan el amor desde formas bastante diferentes. Eso sí, hemos de tener en cuenta siempre que no son las únicas y que han tocado muchos autores este tema de unas formas bastante curiosas. Con ello veremos la perspectiva existencial y feminista de Simone de Beauvoir, una postura más psicologista de Erich Fromm, una postura plenamente ética de la mano de Emmanuel Levinas y por último veremos una postura mucho más actual de la mano de Alain Badiou. Madre mía, cada parte de este vídeo podría ser un vídeo por separado, directamente lo siento. Últimamente me estoy pasando con los guiones que flipas. El primer pensamiento que hemos de presentar de la época más actual de la historia de la filosofía es tal vez uno de los más transformadores de todos, los planteamientos de Simone de Beauvoir. Yo creo que es una autora que no debería de requerir presentación, pero vaya, para quien no lo sepa, es una de las figuras más importantes del feminismo contemporáneo. Así es la autora de una de las obras más importantes dentro de, para mí, toda la historia de la filosofía, que es El segundo sexo. Y dándome igual todo, la sitúo en la cúspide de los autores de la historia de la filosofía. Y como no, está aquí porque dentro de su propuesta va a hablar acerca del amor, considerándolo como un elemento de alienación y dominación, al menos en su sentido tradicional. Tranquilos, no levantemos las armas todavía. Para Beauvoir, el amor se plantea de una forma totalmente diferente entre hombres y mujeres. Para las mujeres el amor es el centro de su vida, al final se plantea como su objetivo vital, mientras que para los hombres es un momento más de la vida, es una cosa más dentro de su actuar. Vamos, la diferencia entre la importancia del amor para una mujer como para un hombre es algo totalmente radical, y esta es la base de que el amor genere relaciones desequilibradas y destructivas. Hemos de entender que al final el hecho de que para una mujer el amor sea el objetivo de su vida, mientras que para el hombre un suceso más, es un hecho bastante importante dentro de la construcción de las diferentes relaciones. Esto se debe a que este amor no es auténtico porque nunca va a haber una simetría. La mujer se da directa y totalmente a una relación, pues como hemos dicho y vamos a repetir, en este caso es el objetivo de su vida, es aquello que se han dicho que han nacido para hacer, amar y cuidar al hombre. Y todo esto se hace para que la mujer elimine su libertad y se subyugue a un hombre. Hay una clara relación de dominación. Pero lo que vemos es que Beauvoir dice que el amor auténtico no puede ser así. El amor auténtico ha de ser entre dos libertades. El amor no puede basarse en la dominación o en el control. En el amor, los dos miembros han de crecer en su propia individualidad. Al final Beauvoir lo que hace, y me parece muy interesante, es comentar que hemos de criticar ese amor patriarcal que siempre hemos dado por hecho, que hemos aceptado como algo normal. Pues en este amor patriarcal lo que estamos viendo es la opresión de una de las dos partes, de una forma absolutamente indiscriminada. La mujer al final, por haber entendido el amor como el objetivo de su vida, se da y se somete. De esta manera el hombre siempre va a ser el beneficiado de esta relación de dominación. El amor siempre ha de hablar de libertad e igualdad entre las partes, en las que las dos partes vayan a mostrar siempre su individualidad intachada. Y sí, lo bueno es que este análisis al final está dentro de muchas argumentaciones posteriores acerca de este tema. Otra de las perspectivas más importantes dentro de la filosofía del siglo XX es aquella que desarrolla Erich Fromm en su gran obra El arte de amar. Y esta obra va a entrar en un análisis mucho más psicológico y ético dentro del concepto de amor. Así con él se defiende una tesis muy chula. El amor no es un sentimiento, es una práctica, es una técnica, es un arte. El amor es un arte que requiere al final conocimiento y esfuerzo. Es algo que se tiene que construir. Hemos de aprender a amar. Guau, vuelvo a repetir, esto es un tema muy chulo. Es por ello que Fromm va a dedicarse a criticar otras formas de amor que las va a considerar formas inmaduras del amor. Como por ejemplo cuando amamos de una forma superficial, cuando usamos el amor para solucionar un vacío personal, o cuando amamos de una forma similar a una transacción en la que escogemos una pareja como si fuera un producto. Es por ello que este autor va a cambiar el panorama de te amo porque te necesito a te necesito porque te amo. Bueno, yo lo de la necesidad de aquí no estoy totalmente de acuerdo con el concepto, pero tampoco voy a entrar a criticar cosas. Vamos a continuar. Es por ello que para este autor hay que estructurar ciertas bases fundamentales para que un amor sea maduro. Un ejemplo es el cuidado y la protección del crecimiento de la pareja, el respeto a la libertad del otro miembro de la pareja o el conocimiento de las verdades que le importan al otro individuo. Si se cumplen estas bases, al final el amor se convierte en un amor maduro, y este amor lo que va a hacer es generar un crecimiento interpersonal. Pues al final lo que vemos
es que estamos afirmando la vida del uno como la del otro. Y bueno, esta perspectiva es súper interesante porque no solo está tocando cosas de nuestra disciplina filosófica o de la ética, sino también está tocando temas acerca de la psicología. Pues está entendiendo el amor como una práctica, como algo que se aprende y se desarrolla. Hemos de aprender a amar de una forma más madura. También digo una cosa, me parece súper interesante cómo este concepto se relaciona perfectamente con el pensamiento de Simone de Beauvoir. Y lo que hemos visto al final es una perspectiva más psicológica y más ética de este autor. Y ahora vamos a hablar de uno de los autores que han sido uno de los grandes retos de este vídeo. Voy a hablar de Emmanuel Levinas, que es un autor muy difícil de leer. Sí, ¿que lo puedo obviar cuando hablo del amor? Pues no. El pensamiento ético de Levinas, y por qué no decirlo, toda la totalidad de su pensamiento, viene marcada por un concepto bastante chulo, el concepto de el otro, concepto fundamental que tenemos que tener siempre en mente cuando hablemos de Levinas. Por cierto, cuando Levinas se refiere a el otro, lo que está hablando es de aquello que no soy yo. Con ello lo que estamos viendo es que la experiencia vital del ser humano no está precisamente relacionada con la soledad del sujeto, como en filosofía muchas veces se ha presupuesto, sino que siempre hay una interacción con el otro. Y aquí es donde adquiere un concepto mucha importancia, que es el concepto de lo que vemos siempre y a lo que nos enfrentamos siempre es al rostro del otro. Y aquí hay un punto que me parece bastante complejo, pero creo que tenemos que entender, que es que el otro siempre nos precede éticamente. Realmente esto parece un poco extraño, pero lo que quiere decir Levinas es que siempre antes de pensar, decir o actuar, estamos suponiendo la existencia del otro. Siempre estamos comprometidos éticamente ante el otro. Esto es un tema bastante complejo y sí que bastante abstracto. Si queréis que desarrolle un poquito esto en algún vídeo, decídmelo. Yo encantado y me sacrifico para investigarlo. Y lo interesante aquí es que el amor se inscribe muy fuertemente dentro de la perspectiva de Levinas. El amor se entiende en términos de responsabilidad, de cuidar al otro sin esperar nada a cambio. El amor para Levinas tiene una característica servil bastante importante y además es algo totalmente desinteresado, asimétrico y absoluto. Es decir, implica que alguien sirva a alguien de forma totalmente desinteresada. Además, tengo que comentar que esto también me recuerda bastante al concepto de agape de Kierkegaard. No obstante, lo que estamos diciendo también es que no estamos hablando de una despersonalización del sujeto. Siempre se mantiene la diferencia de los dos. Los dos sujetos se mantienen como entes independientes dentro del amor. Simplemente lo que estamos viendo es una relación de cuidado del otro bidireccional. Uno cuida del otro. Simplemente quiero resaltar esto porque de verdad no quiero que se malentienda que Levinas habla de una relación de servidumbre unidireccional en la que hay un aprovechado y un siervo. No es así. Sé que todo lo que estoy diciendo es bastante abstracto y me parece bastante difícil ponerlo en palabras claras. Lo que está diciendo Levinas al final simplemente es que el amor preserva al otro, lo cuida. Y además también lo que se va a centrar muchísimo Levinas es que hay que mantener la diferencia del amado y también su independencia. Y aquí simplemente no se está hablando de ningún amor romántico, sino de todo tipo de amor. Este amor como responsabilidad también es una fundamentación ética del acto del hombre con el otro, pues este amor implica siempre mantener intacta la particularidad del individuo y no permitir su sumisión. Es así como en definitiva lo que hemos de ver y analizar es que el amor en Levinas adquiere un ámbito totalmente ético. Este amor como responsabilidad siempre tiene que estar detrás de todo planteamiento ético. ¿Os ha parecido difícil el pensamiento de Levinas? Pues prepararos porque con Badiou la cosa no mejora. Yo lo siento, oye, hago lo que puedo. Este autor en 2009, vamos, hace 3 días, escribió una obra muy interesante que es El elogio del amor. Y esta la recomiendo bastante porque está escrita en un estilo de entrevista que es bastante cómodo de leer y bastante cómodo de entender, al menos de comprender su perspectiva sobre el amor. Otros temas de su teoría ya es otra cosa. Badiou entiende el amor como un acontecimiento entre dos diferencias que construyen una verdad dual. Sé que esta frase tiene muy poco sentido para nosotros, pero si paramos un segundo y la analizamos con un poco de detenimiento, se va a entender mucho mejor. El kit de la cuestión un poco de esta frase es el concepto acontecimiento, pues es con lo que identifica el amor. Un acontecimiento se entiende como un suceso que genera una experiencia totalmente diferente. No es un suceso sin más. Al final, un acontecimiento es un encuentro inesperado y totalmente transformador, que genera una nueva lógica de nuestro pensamiento, para que nos digamos un poco mejor una nueva forma de entender el mundo y nuestra realidad y nuestra vivencia. Con ello, Badiou lo que dice es que el amor es un acontecimiento en el que nuestra experiencia cambia porque ya no entendemos el mundo a partir del individuo, sino de la dualidad de las diferencias. Es muy importante el concepto entonces diferencia también, porque lo que dice Badiou es que cada miembro de la pareja que se enamora mantiene su identidad. No es una dualidad en la que las dos partes se fusionen sin más. El amor es lo que abre las puertas de ese cambio, pero Badiou no se queda ahí. No te va a decir que el amor es simplemente un acontecimiento o un encuentro entre dos partes, sino que el amor es eso y todo lo que sucede después. Ha de haber un compromiso de mantener ese amor. Aquí lo que podemos ver es que el concepto de compromiso es muy importante, porque para Badiou hay un compromiso con la eternidad. El amor para siempre al final es la ejemplificación de esto. Cuando decimos que alguien vas a amarle para siempre, lo que estás diciendo es que va a haber un compromiso con el tiempo, que vas a continuar tratando de amar a esa persona. El amor no solo
solo el encuentro que cambia tu realidad, sino también esa construcción continua. Vamos, no va a negar nadie que es una perspectiva súper bonita. Vuelvo a repetir por aquí que si queréis leer El elogio del amor, os lo recomiendo muchísimo. No simplemente porque explique la perspectiva de Badiou, sino también porque hace un análisis de la historia del concepto amor bastante interesante. Así podréis utilizar la información que aparece en ese libro para completar todo lo que estoy diciendo y toda la chapa que os estoy dando. Pero bueno, en definitiva, como complemento, es un libro brutal. Si has llegado hasta aquí, simplemente mi más grande enhorabuena, porque la verdad ha sido un vídeo bastante largo. La verdad había mucha tela que cortar y me he dejado muchísimas cosas como el pensamiento hegeliano, el pensamiento lacaniano o la propuesta de Freud. También me he dejado por comentar muchísimos ejemplos de autores contemporáneos que han hablado sobre el tema. Algunos ejemplos de estos que podéis ir a investigar si os apetece son Sartre, Barthes, Bauman, Kristeva, Lucy D. Garay o Judith Butler. Si quieres que comente algún tema en profundidad o quieres comentar tú cuáles te han gustado más o cuáles te han llamado más atención, yo estoy totalmente dispuesto a leerte, es más, estoy encantado. Y dicho esto, si os ha gustado el vídeo, dadle like, no dudéis en comentarlo ante cualquier duda, si queréis decirme cualquier cosa o dadme vuestra opinión, os leo, y si queréis seguirme la pista, seguidme en redes y suscribiros a este canal. Con esto dicho, hasta próximos cafés. ¡Chao! Muy bien, toma uno del fatídico vídeo más largo del canal. Es que de verdad soy imbécil haciendo guiones, no he sabido parar. Vamos a eso. Madre mía, tío, no puedo más, tengo un calor. Tengo que pedir consejo, tengo que pedir ayuda. Si alguien sabe qué hacer, por favor, aquí en comentarios, cómo solventar el problema de cambios de luz. Tengo una cámara de mierda que grabo con el móvil, pero bueno. En fin, De una foca. ¡Ay, no me... Arthur!